Lo prometíamos al irnos a la pausa. Estamos con la canciller Antonia Urrejola. Le agradezco mucho, ministra, la gentileza de estar acá hoy día. Yo sé que viene además de una gira un poco pesada, entonces realmente le agradezco mucho el estar acá esta mañana. No, gracias, Iván. Igual es importante contar lo que fue la gira. Así que Contemos, partamos por eso. ¿Cuál es el balance que hace de la gira? El balance, desde la perspectiva no solo mía, pero lo que vi respecto a la reacción de los demás países que estaban en la cumbre y la prensa internacional es muy positiva. Creo que fue una gira muy redonda, tanto la visita a Canadá como la visita a Estados Unidos. Dieron cuenta del liderazgo del presidente y también pudimos poner en agenda los temas que fuimos a poner en agenda. Temas relacionados con el cambio climático, migraciones. La verdad es que estamos muy contentos con el presidente sobre la gira. Lo de Trudeau fue particularmente lucido, digamos, llamó mucho la atención, esta idea de dos jefes de Estado informales tomando cerveza, todo eso. ¿Cuánto se planificó eso para que resultara de esa manera, tomando en consideración que aquí lo que se cuenta, por decirlo así, es tan importante como lo que se conversa? O sea, esta fue una gira que conversaron el primer ministro con el presidente cuando el presidente asumió, de la posibilidad de que él fuera a Canadá. Estábamos viendo eso y luego yo con el embajador estuvimos conversando y se dio que de repente nos dijeron los canadienses, oye, ¿por qué no se pasan por acá? Antes fue las 2 últimas semanas. Ya. Creo que ahí el embajador de Chile en Canadá, junto con el embajador de Canadá acá, hicieron una labor estupenda porque en 2 semanas prepararon una agenda completísima. Estuvimos solo un día donde pudimos firmar acuerdos. Arrollador en términos de actividades. Es decir, tuvimos reunión con el gabinete del primer ministro, hubo una reunión privada del primer ministro con el presidente, firmamos un memorándum de entendimiento en un tema que es fundamental para nosotros, que es igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, algo que van a trabajar los ministerios de las mujeres de ambos países, ahí la ministra Orellana con la ministra de la Mujer de Canadá. Estuvimos con los chilenos en el exterior, que es algo muy importante para el presidente, y algo que fue, me parece, muy importante fue el almuerzo que tuvo el presidente con los principales empresarios de Canadá. Creo que eso fue uno de los hitos más importantes y bueno, la cerveza también fue importante. También fue importante el chop. Oiga, ya, vamos a hablar de Canadá y vamos a hablar de la inversión, pero déjeme devolverme una cosa. Quedó siempre la impresión de que el asunto de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre terminó siendo una cosa como distintiva del sello del presidente cuando en algún momento usted misma en Tele 13 Radio dijo a principios de la semana pasada que ya usted y el presidente habían dicho lo que opinaban sobre eso y que ya había que pasar a los temas de fondo. No obstante, el presidente habló todos los días de eso al final. Yo creo que él quiso marcar el punto, no fue el único presidente. Quiero decir que varios primeros ministros, la primera ministra también de Barbados, del Caribe, el presidente Fernández, el presidente de Bolivia, es decir, en primer lugar, esta señal fue una señal de varios presidentes y primeros ministros dentro de la cumbre y sin perjuicio que el presidente planteó el punto de la exclusión. Fue obviamente un punto, pero el punto central fueron los demás mensajes que entregó el presidente. La exclusión es un problema y él lo señaló como un problema precisamente para poder discutir los temas que planteamos nosotros en la cumbre, como el eje de los derechos humanos. ¿Pero no era su intención que fuera un asunto tan predominante y resultó así? Es que resultó así porque lamentablemente fue la tónica previa a la cumbre y siguió siendo la tónica dentro de la cumbre, pero yo creo que el presidente, si uno ve cuáles fueron sus mensajes sustantivos, tanto en el plenario como en las distintas reuniones que él tuvo, el tema de la exclusión obviamente estaba ahí, pero finalmente fueron los temas de fondo que quisimos llevar a la cumbre. El secretario general de la OEA, también el presidente colombiano, dijeron en algún momento que ellos consideraban que, Almagro dijo más exactamente, yo no hubiera ido a una cumbre con Pinochet, con Videla, con Stroessner, digamos. Y le preguntaron al presidente, el presidente dijo, estoy de acuerdo, pero no habló más de eso. ¿Tiene sentido esa frase? Usted no habría ido a una cumbre con Pinochet y con Stroessner, ¿no? La verdad es que, voy a ser bien franca, yo no sé qué habría hecho en ese momento, quiero ser bien franca, pero sí, pensándolo bien, cuando yo miro lo que fue por lo menos el proceso de la transición chilena, para los chilenos y chilenas que fuimos víctimas de la dictadura, la presión de la comunidad internacional fue fundamental, sí, la presión de los distintos países y quizás, estoy poniéndome en una hipótesis, quizás en un espacio como la OEA o de la cumbre con los presidentes, que hubiese ido Pinochet, quizás habría sido una oportunidad para que los gobiernos democráticos le dijeran en su propia cara dónde están, por ejemplo, los detenidos desaparecidos. Que es de alguna manera lo que el presidente planteó en este caso, digamos. El presidente, por ejemplo, planteó de decir cara a cara el tema de los derechos humanos. El tema de Nicaragua y de los presos políticos y solicitó en la cumbre, y habría sido bien distinto que el presidente Ortega escuchara, la liberación inmediata de los presos políticos, que hoy día, quiero decir, que 4 mujeres fundamentales en Nicaragua cumplen 1 año presas y han tenido solo 8 visitas de sus familias, 1 año en celdas de aislamiento. Habría sido una gran oportunidad que él pudiese decirle al presidente Ortega,
directamente esta preocupación que lo señaló en su discurso. Más allá de la cosa como de lo nefando que resulta la presencia de un dictador de esa entidad en una cita de países democráticos, de jefes de Estado democráticos, digamos. Obvio genera incomodidad, pero también el espacio para decir precisamente en la cara lo que uno piensa respecto a las violaciones a los derechos humanos. Canciller, déjeme devolverme a esta idea de la actuación del presidente a partir de la bilateral con Joe Biden. Cuando el presidente sale de eso, pone 2 tweets. En el primero dice, hablamos de controlar la inflación, hablamos de los acuerdos. Un tuit es muy como favorable a la reunión, favorable incluso a la figura de Biden, y además está el espacio en que estuvieron juntos. Hay un video cortito donde hay mucha sonrisa, hay como un buen ánimo, un buen ambiente en esa reunión. Y después viene otro tuit, donde el tono es ligeramente distinto y es, pero le dijimos a Estados Unidos que nos tiene que tratar como iguales, que no podemos ser subordinados, en fin. Hay una cosa como... Y da la impresión de que en esos 2 tweets está reflejada una cierta doble alma de nuestra política exterior en este momento, digamos, de lo que el presidente quiere expresar. Es decir, que hay dos patas, por decirlo así, de la política exterior, ¿o no? No, yo creo que no, yo creo que se entendió así, pero no es así. Yo estuve en la bilateral con el presidente Biden, fue una muy buena bilateral, donde el tema partió precisamente en que el presidente Boric le señaló al presidente Biden la preocupación de esta... Hay una historia de la relación de América Latina con Estados Unidos, hay una historia que nadie puede desconocer y hay una sensación, y cuando él habla de que ser tratados como iguales no se refería a Chile, porque se refería a los países de América Latina y la necesidad de poder tener un diálogo abierto como pares, y ese fue el mensaje, sin perjuicio de lo cual, y se lo señaló en la propia reunión, sin perjuicio de lo cual luego de lo que se habló fue del alza del costo de la vida, y fue el presidente Biden el que invitó al presidente Boric a que generemos un grupo de trabajo liderado por Chile para poder enfrentar el alza del costo de la vida. La verdad es que yo no creo que hay 2 almas, creo que esas son interpretaciones que no sé de verdad por qué vienen así, porque sí es una realidad, hay una historia de América Latina con Estados Unidos, no hace falta que me refiera a lo que fueron las dictaduras del Cono Sur y el rol que cumplió Estados Unidos. Y no, lo que le señaló, que le señaló el presidente, lo que lo quiero decir, porque además fue una conversación muy interesante que el presidente le reconoció. El presidente Biden lleva más de 1 año y medio como presidente y todavía no viene al hemisferio sur. Y fue el propio presidente Biden que le dijo, yo soy consciente que necesito ir al sur. Fue el propio presidente Biden, pero le explicó, ¿cierto?, lo que él se había encontrado al asumir el gobierno, lo que se encontró en términos internos, como, bueno, la guerra y un conjunto de otros temas que ha tenido que enfrentar. Ya, pero usted es la jefa de la diplomacia chilena y el presidente va al país donde y habla sobre el anfitrión y al anfitrión le dice en su cara, incluso antes, en un video, aparece en un video conversando con Justin Trudeau y el presidente dice, tenemos muchos problemas en parte por culpa de Estados Unidos. Digo, no es la manera más diplomática si es que uno va y revisita una casa, digamos. Bueno, yo creo que... ¿Usted está de acuerdo con la frase? ¿Es que tenemos problemas en parte por culpa de Estados Unidos? Yo creo que él se refería, el presidente lo que se está refiriendo es el tema de la exclusión y también un poco lo que ha sido la histórica relación de Estados Unidos más allá de las buenas relaciones que hoy día tenemos con Estados Unidos. El presidente tiene un estilo que yo creo que es el estilo que además a los presidentes les gusta, tiene un estilo franco y la verdad es que yo, y quiero ser súper sincera, no vi ningún problema ni con el presidente de Estados Unidos, ni el Departamento de Estado, bueno, ni con el presidente Trudeau. Fueron conversaciones francas, cálidas, transparentes. La verdad que quiero insistir en eso, porque las cámaras no ven lo que fue el tono de las reuniones. Y estoy siendo muy franca cuando digo que fue un tono amigable, tan amigable que el resultado de esta reunión, después de todas estas declaraciones que usted me dice, el resultado de la reunión con Biden es que Biden le pide al presidente liderar un grupo de trabajo para que podamos enfrentar el alza del costo de la vida. Grupo de trabajo que lidere Chile, pero que tiene efectos para América Latina. Ahora, se sobreanaliza, se sobreinterpreta probablemente porque en eso trabajamos, digamos, pero no le da la impresión de que el presidente tiene como la pulsión, porque habló cuando estaba Josep Borrell, lo comenta nuestra columnista internacional Paz Zárate, en Twitter y también en una columna hoy en Exante. Habló cuando estaba el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, y dice, vamos a revisar un tratado que se acaba de revisar, digamos, está lista la renovación, porque impide que desarrollemos una política industrial. Y Borrell después le dice a la prensa, bueno, en el tratado no hay nada, digamos, sobre eso. Habla sobre Estados Unidos y dice, es que tenemos que ser tratados como iguales cuando tenemos visa waiver, cuando tenemos visas para chilenos que trabajan, 1.400 visas al año para chilenos que trabajan. Digo, ¿qué cosas del trato, de la relación con Estados Unidos puede el presidente interpretar que son injustas o expropiatorias, digamos?
Yo creo que respecto, volviendo en primer lugar a los Estados Unidos, esa frase del presidente no se refiere a la relación con Chile, él está hablando como un líder latinoamericano. Tan buen trato hay que hubo una bilateral con el presidente Boric. No todos los presidentes de la región pudieron tener una bilateral con el presidente Boric y es una señal que nosotros entendemos que es una señal política muy importante. La invitación del presidente Boric, del presidente Biden a hacer este grupo de trabajo. Luego tuvimos una bilateral con el ex senador Kerry, con una invitación para trabajar conjuntamente en la lucha contra el cambio climático. Cuando el presidente dice este tema, él está hablando como un líder latinoamericano, no está hablando de la relación bilateral. Con Josep Borrell, yo estuve en esa reunión, nosotros estamos en un proceso de modernización del acuerdo con la Unión Europea, algo que conversamos con Josep Borrell, algo que posteriormente yo cené con Josep Borrell y seguimos conversando. Yo creo que también aquí cada uno tiene que dar señales a su propio, como dicen los gringos, constituency, y Josep Borrell tiene que dar tranquilidad también a los países miembros de la Unión Europea, pero estamos en un diálogo. Hoy está una delegación en Bruselas donde estamos negociando la modernización del acuerdo de la Unión Europea, las observaciones técnicas que tenemos, pero sí el presidente ha sido muy explícito en que queremos firmar esa modernización del acuerdo. Se lo pregunto porque, y probablemente usted leyó una nota en Exante hoy, el sitio que dirige Cristian Bofill, una nota de Eduardo Olivares, que habla sobre el quiebre de la Cancillería con el segundo piso y no sé si mala relación, no sé si usted tendrá mala relación con Lucía Damer, que es la jefa de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda, pero sí de que a lo menos habría dos estrategias o dos aproximaciones al tema de la política exterior que son disonantes en la práctica y que parecen estar ahí alguna evidencia, al menos en esas frases públicas, digamos. La verdad es que yo creo, en primer lugar, me es difícil, con todo respeto a los periodistas de la nota, referirme a una nota donde hay supuestas fuentes anónimas. Creo que yo no me voy a detener en eso. Yo quiero señalar que desde la Cancillería... O sea, las fuentes son anónimas, no son supuestas, digamos. Son o sea, fuentes anónimas. Sí. Y la verdad es que yo quiero hacer hincapié, y de verdad lo digo con toda sinceridad, del enorme trabajo que hicimos de manera conjunta desde Cancillería, el segundo piso, y también trabajamos con los ministerios sectoriales. El trabajo con el ministro de Economía, Nicolás Grau, con todos los temas de los CEO, el trabajo con Medio Ambiente, firmamos un conjunto de memorándum de entendimiento y declaración en temas ambientales, el trabajo migratorio con el Servicio de Migraciones. Es decir, aquí hubo un trabajo coordinado no solo de Cancillería, sino que también con los ministerios sectoriales y con el segundo piso para hacer una agenda que fue profundamente exitosa. Entonces, centrarse en estas fuentes anónimas, que no sé cuáles serán, creo que no tiene ningún objetivo. ¿No hay dos políticas exteriores? No hay dos políticas exteriores. ¿No hay quiebre con el segundo piso? No hay ningún quiebre. Yo a Lucía, y quiero señalarlo, yo a Lucía la conozco, no sé, no quiero decir que somos viejas, pero nos conocemos hace más de 20 años. Es que tienen mucha trayectoria, por eso. Tenemos pero no las son, dos y hemos estado en espacios juntos antes y tenemos una buena relación, nos conocemos bien, es decir... Eventualmente pueden haber diferencias entre los distintos grupos. Yo tengo diferencias con el propio equipo mío de la Cancillería, porque cómo se enfrentan los distintos desafíos. Es decir, llevar una Cancillería hoy, con todos los desafíos que tenemos, con la guerra de Ucrania, los desafíos estratégicos, no es fácil, y discutimos y analizamos, hay diferencias y finalmente concordamos consenso, y eso es al interior de la Cancillería, eso es con los ministerios sectoriales, eso es con el segundo piso, y es parte de hacer política y es parte de hacer gobierno. Lo importante, y quiero recalcar, Iván, perdón, es que creo que lo central de esto es que fue una gira realmente exitosa, donde el liderazgo del presidente Boric fue reconocido a nivel internacional, y quiero recalcar eso. Por supuesto, y nadie lo niega. Otra cosa es que se analicen distintos aspectos porque son importantes para el futuro. Uno, lo de John Kerry. Después hablemos de lo que pasó exactamente, pero hay varias columnas hoy día en la prensa de la mañana que aseguran que en lo de John Kerry hay una esencia que se sale del presidente, más allá del lapsus. El presidente está básicamente diciéndole a Estados Unidos, el país anfitrión, diciendo, oye, tienen que ponerse con el medio ambiente, y se lo dice a la Unión Europea, se lo dice a China, se lo dice a India, cosa que cualquier medioambientalista puede decir perfectamente, porque son países que se han opuesto al Acuerdo de París, países que no han contribuido a las metas de reducción de gases de efecto invernadero, o sea, tienen varias cosas que decir. Entonces, se sale esa cosa en el país anfitrión antes de tener la bilateral con Biden, es decir, hay algo en el pensamiento de una parte del gobierno, al menos, que es así, que ve a Estados Unidos como un país imperialista, que ve a Estados Unidos o a la Unión Europea como países poderosos que no están esquilmando permanentemente. Sí, pero al final ahí en ese tema yo quiero insistir, pues estábamos en el contexto de la Declaración de Protección de los Océanos,
que tiene un efecto obviamente en el tema del cambio climático, y lo que el presidente quiso decir, más allá del lapsus, era la responsabilidad que tienen las grandes economías del mundo respecto del efecto invernadero. Y quiero señalar que sobre este tema concreto, este lapsus que ha señalado tanto la prensa, fue tan insignificante que ese mismo día, en la tarde, el senador Kerry, porque sigue, es ex senador, pero sí, el senador Kerry me buscó para una bilateral para confirmar la participación del presidente. El presidente ha sido invitado el próximo viernes al foro de las grandes economías del G20 para hablar precisamente sobre cómo enfrentar los efectos invernaderos, y solo hay algunos países de economías más pequeñas que están siendo invitadas. Chile es uno, el presidente Boric. Esto fue después del evento de la mañana. Y el viernes el presidente tuvo una bilateral con el presidente Kerry, perdón, con el senador Kerry, donde él invita al presidente Boric a trabajar de manera conjunta también en cómo combatir el efecto invernadero y el liderazgo de Chile. ¿Y el presidente va a estar en esa reunión Sí, manera telemática? Es telemática, pero va a estar. En esa reunión del G20. Sí. Oiga, ¿y qué pasó en lo de John Kerry? Porque lo que uno entiende, digamos, cómo trabaja la Cancillería normalmente es que si usted va a ir a una reunión, le dicen que va a estar con tal y tal y tal, que piensa esto, esto y esto, básicamente, y usted sabe con quién está, digamos. ¿No pasó eso? Sí, pero por eso yo creo que lo que le pasó ayer al presidente es que estaba hablando del tema del cambio climático y la responsabilidad de las grandes economías respecto al cambio climático. Habíamos estado con la primera ministra de Barbados, que es una vocera muy grande, sobre la responsabilidad de las grandes economías en el cambio climático y cómo eso afecta a los pequeños países del Caribe. Claro. Entonces yo creo que ese, entre comillas, lapsus del presidente tiene que ver con que él estaba dando la señal de la responsabilidad de las grandes economías, pero por eso mismo en el camino corrigió que una cosa era el tema de la responsabilidad de las grandes economías y una cosa muy distinta es que Estados Unidos estuviera sentado en la mesa, y la importancia de que un país como Estados Unidos estuviera sentado en la mesa suscribiendo esta declaración. Y yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante. Ministra, hablemos un poco de lo de Justin Trudeau. A propósito de que Canadá es firmante y participante activo, promotor del TPP-11, que para nosotros ha sido un tema, digamos, los últimos 3 años. ¿Qué va a pasar con el TPP-11, tomando en consideración que el presidente tuvo tanta sintonía con Trudeau y probablemente, más que probable, hablaron de eso, digamos? De hecho, Trudeau le nombró un par de veces que tenemos un tratado de libre comercio con Canadá, digamos. Sí, bueno, sobre el tema del TPP lo habló el primer ministro Trudeau cuando hablaron por teléfono, cuando recién asumió el presidente, y el primer ministro ha entendido que el TPP el gobierno lo va a retomar después de la Convención Constituyente. Por lo tanto, en la gira, en la visita a Canadá, no fue tema, quiero señalar eso, no fue tema porque el primer ministro entendió que primero queremos salir del proceso constituyente para ver cómo vamos a enfrentar el debate respecto del TPP-11. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de temas que están en el texto de la nueva Constitución, y porque hay una preocupación de Chile, que no es solo la preocupación de Chile, hay una preocupación de muchos países sobre los mecanismos de solución de controversias, el CIADI, que también creemos que hay que discutirlos. Ahora, aquí no hay ninguna animadversión a los tratados de libre comercio. Es más, nosotros hemos reafirmado tratados de libre comercio como el tratado con Canadá, hemos reafirmado tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero sí hay un tema que además es un debate internacional hoy día sobre los mecanismos de solución de controversia de los tratados de libre comercio, que no es solo Chile. Ya, pero, ministro, el presidente estaba en una plataforma que se llamaba Chile Mejor sin TLC, digamos. O sea, digo, no es un misterio. Y el subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería ha considerado en sus trabajos académicos que básicamente el libre comercio es una herramienta del imperialismo para esquilmar a los países más pobres. Pero hoy sí, lo entiendo, y hay una visión del tema. O sea, porque hablamos una vez en la radio cuando fue la polémica por la famosa consulta. Si piensan que el libre comercio es malo, ¿por qué no van y lo dicen, digamos? O sea, digo, si es una idea legítima, digamos, ¿no? Es que no pensamos que el libre comercio es malo. Es que ese es el tema. El presidente ha insistido en numerosas plataformas de la importancia del libre comercio, que Chile no puede estar aislado, que es fundamental. Pero hay una parte del gobierno que lo piensa, ¿no? No. O sea, la parte del gobierno que puso en el programa que íbamos a revisar los tratados de libre comercio. Pero por eso quiero decir la revisión. En primer lugar, la revisión, siempre se ha hablado de una revisión que sea bilateral o multilateral según se trate el tratado. El programa no decía eso en la primera versión. ¿Y cuál es el...? Pero vamos a decir lo que estamos haciendo en el gobierno. Por eso le digo. Lo que digo es, hay una parte del gobierno que sí piensa eso.
Bueno, yo no me voy a hacer responsable de alguna parte del gobierno, yo me hago responsable, no. Es que yo me hago responsable de las conversaciones que yo he tenido Y de la como política exterior canciller, oficial, supongo. de la política exterior oficial, pero no solo eso, las conversaciones que hemos tenido con el ministro Marcel, con el ministro Grau, que me imagino que son voces importantes en esta materia, y hay un consenso en la importancia de los tratados de libre comercio y la necesidad de modernizarnos. ¿Qué es lo que se está haciendo con la Unión Europea? Que lo comenzó el gobierno del presidente Piñera, modernizar el acuerdo con la Unión Europea. Cuando se habla de modernizar es que tenemos un conjunto de tratados de libre comercio de hace 20, 30 años, donde, por ejemplo, el tema género, el tema cambio climático, no era parte de la agenda mundial ni regional. Hoy son elementos fundamentales y la modernización de los tratados de libre comercio tienen que incluir estos nuevos desafíos, pero esa modernización, y aquí quiero ser súper clara, tiene que ser con nuestras contrapartes. Y estamos en general de acuerdo, Son temas que hemos conversado bilateralmente con las contrapartes, en el caso mío con los cancilleres y los embajadores, pero quiero ser súper clara que no solo no estamos contra los tratados de libre comercio, creemos que son fundamentales, pero sí hay que modernizarlos a los nuevos desafíos globales y regionales. Hablemos un poco de lo que pasó con los inversionistas, que era otra pata muy importante. El presidente la relevó, de hecho, dio muchas muestras en el sentido de dar tranquilidad a los inversionistas, habló incluso de que no había que asustar a los inversionistas. O sea, un lenguaje en ese sentido poco diplomático, bien franco. Sí. Está la idea de que muchos inversionistas quedaron conformes, contentos con el presidente, admirados también de su soltura, digamos, de su dominio, en fin, de los temas, lo cual todo parece un 7, digamos, check, maravilloso para la gira. Sebastián Edwards, en una columna hoy, en La Tercera, me parece, dice que en todo caso, la duda de los inversionistas por la Convención Constitucional y por los efectos que tenga el nuevo texto y lo que pasa en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿usted quedó con esa misma sensación de que el presidente da confianza, pero que igual hay algún resquemor respecto al futuro chileno? A ver, yo estuve en el almuerzo con los grandes empresarios de Canadá, yo estuve en una mesa con grandes inversionistas canadienses en Chile, donde, voy a ser muy franca, la reacción que tuvieron después de la intervención del presidente, y lo voy a poner en términos no diplomáticos, yo tenía ganas de levantarle la boquita a varios porque quedaron con la boca abierta con el presidente, quedaron impactados con el presidente, y a mí varios de ellos, solo en reserva, no puedo decir quiénes, pero quiero decir, nosotros no pensamos irnos de Chile. Y uno de ellos me dijo, la incertidumbre estaba durante el debate constituyente, ahora que hay un texto, para nosotros no existe esa incertidumbre y nosotros no nos vamos a ir. La verdad es que creo que es muy importante y sirvió mucho la visita del presidente y ese almuerzo. En el caso de Canadá, yo no estuve en la reunión de los CEO, de los grandes empresarios de Estados Unidos, estuvo el ministro Grau, que me comentó lo mismo, porque él estuvo en ambas, de cómo el presidente lo que hizo fue explicar el proceso constituyente, como también la necesidad de dar certezas a los inversionistas, y esa certeza, y lo dijo el presidente en su discurso en el plenario, se da también con generar una estabilidad democrática. ¿Y cómo damos estabilidad democrática? Haciéndonos cargo de descontento social que hoy día existe en Chile y la necesidad de esas transformaciones. Pero esas transformaciones, como ha dicho siempre el presidente, deben ser sin prisa, pero sin pausa. Y la sensación mía y las conversaciones que yo tuve con grandes empresarios es que esa visita sirvió para matar esos fantasmas y entender el proceso. Ahora, se entiende, una compañía minera no se va, digamos, no se va, como decía alguien en una columna, la misma columna de Sebastián Edwards, hasta en República del Congo hay inversiones mineras, digamos, no se van. El problema es que no llegan nuevas. O sea, el problema es más bien, se lo reformulo, es cuando no llegan nuevas. ¿Van a llegar nuevas inversiones? Bueno, yo no soy, pero a mí me parece que después de estas dos reuniones con principales inversionistas, yo sí creo que van a llegar nuevas. Yo creo que el presidente logró explicar el proceso de transformaciones, pero a la vez dar la certeza, por ejemplo, que no estamos contra los tratados de libre comercio, por ejemplo, de que necesitamos la inversión extranjera bajo determinados estándares, y para hacer las transformaciones que necesitamos generar riqueza. Y creo que sí van a llegar nuevas inversiones. Ahí el ministro de Economía en el día de ayer dio una entrevista sobre lo que fueron estas conversaciones y van en el mismo sentido de lo que yo estoy señalando. Oiga, a propósito de los estándares, ¿no cayó bien lo de queremos inversiones canadienses en estándar canadiense? Porque en las mineras principalmente dicen que sus estándares son internacionales porque si no, no venden cobre fuera de Chile. Sí, pero yo que estaba en una mesa con varios de ellos, más bien, y quiero ser franca, no estoy siendo políticamente correcta, más bien como que se rieron con el tema, pero quiero insistir, o sea, de verdad,
Y yo lamento que en ese almuerzo no haya estado la prensa, porque hubiesen visto el impacto que generó en el caso de Canadá ese almuerzo, el impacto que generó el presidente y la reacción, porque después hubo un conversatorio, y la reacción del mundo empresarial canadiense, que son inversionistas fundamentales en Chile. Sí. Y la sensación fue de tranquilidad, y no solo de tranquilidad, de entusiasmo de acompañar el proceso de transformaciones. Inversionistas, empresas inversionistas y fondos de pensiones que son inversionistas también en nuestro mercado de capitales. Oiga, la cambio de tema. ¿Al final se juntó con Bolsonaro, con el presidente brasileño, el presidente? No hubo bilateral, sí se juntaron en el plenario. Estaban sentados al lado, estaban sentados juntos, y el presidente Boric fue donde el presidente Bolsonaro y le estrechó la mano, pero no hubo bilateral. Los nombramientos pendientes, uno de ellos es el del embajador en Brasil. ¿Qué pasa con eso? ¿Se sabe? Eso sigue. La Cancillería lo que hace es proponer a los distintos países nombres de embajadores. Estamos a la espera de que Brasil se pronuncie sobre el tema. Tenemos pendientes también otros países. Hay países, obviamente yo he preguntado en la Cancillería cómo es esto de los agreements. Hay países que se demoran hasta 3 meses en dar los agreements. Estamos a la espera de lo que decía Brasil. Y aquí quiero señalar que también yo entiendo que puede ser importante el agreement que nos dé Brasil respecto al embajador, pero sí quiero también insistir en la importancia que tenemos de la relación con Brasil como también un país estratégico para América Latina, más allá del presidente Bolsonaro, más allá del presidente Boric, y seguimos trabajando en Brasil en un conjunto de temas más allá. El mayor socio comercial de Chile en Sudamérica. Exactamente, y eso seguimos trabajando, y ahí sigue fluyendo esa relación. Ya, lo que pasa es que, está bueno lo de los 3 meses, porque en lenguaje diplomático da la impresión de que Brasil ya contestó respecto de Sebastián de Polo como embajador. Yo, mientras yo no reciba una respuesta formal, usted comprenderá que no voy a interpretar nada sobre el tema. Oiga, ¿y otro nombramiento, el del Reino Unido? El del Reino Unido, ya tenemos el agreement del Reino Unido, creo que fue justo antes de partir, Susana Herrera. Y también tuvimos el agreement de Alemania, Magdalena Atria. La verdad es que justo nos íbamos a la cumbre, no hemos tenido tiempo, nosotros sacamos comunicados de prensa, pero justo nos íbamos a la cumbre, pero están saliendo los agreements. O sea, no son tantos los que quedan pendientes, digamos. Claro, y yo creo que tiene que ver con los ritmos que tiene cada país. Y en el tema de migración, ¿en qué quedó eso finalmente? ¿Efectivamente se va a establecer un sistema de cuotas? ¿Cuán avanzado quedó eso? Ahí lo que firmamos 20 países de la región fue una declaración migratoria que también creo que es un hito muy importante, donde se establecen un conjunto de principios en materia migratoria de la importancia de generar una migración ordenada y segura, es decir, se establece la perspectiva de la regularización de la migración, pero también la perspectiva de derechos humanos respecto a las personas migrantes, dejando claro que los migrantes no se van porque quieren, se van porque tienen que irse, y ahí la importancia del respeto a los derechos humanos, de hacerse cargo de distintas situaciones que hemos escuchado a lo largo de la región sobre violaciones sexuales a las mujeres migrantes, sobre organizaciones criminales que hacen trata de personas. Y ahí la declaración primero hace que tenemos que tener una estrategia regional para hacer frente al tema migrante, y un llamado, y esto es muy importante, a los bancos multilaterales, a los países donantes, porque es fundamental, sobre todo para los países receptores, contar con la cooperación técnica y cooperación financiera. Se firmó esa declaración, obviamente hay que continuar dándole carne a esa declaración. Yo tuve reunión con el director nacional, el director mundial de la ACNUR, como también de la OIM, donde vamos a trabajar conjuntamente, no solo en la política nacional migratoria que estamos trabajando junto con el Ministerio del Interior, sino que también yo les pedí ayuda a cómo podemos trabajar a nivel regional. Chile lidera varios foros el próximo año, foros regionales en materia migratoria, y la OIM y ACNUR nos va a acompañar también en ese proceso, que nos parece fundamental, porque estos dos organismos no solo nos dan cooperación técnica, sino que también nos ayudan en el tema de los donantes, que no es menor. ¿Pero es viable el establecer un sistema de cuotas hacia a la europea como para migración, o todavía no es? No hemos conversado, el presidente en algún momento ha hablado de cuotas como uno de los regímenes, no hemos conversado cuáles son las mejores soluciones. Yo creo que ese es uno de los temas, por eso es tan importante trabajar con los organismos internacionales para conocer las buenas prácticas como las malas prácticas. Lo importante acá es contar con la cooperación técnica y también la cooperación financiera, sobre todo aquellos países que tienen mayor... Pero, o sea, el presidente no planteó finalmente el tema de las cuotas, porque en algún momento se entendió que sí lo había planteado. Y eso no, lo dijo al inicio del gobierno como uno de los mecanismos, no lo planteó directamente, lo que sí conversó con distintos presidentes, y en la propia declaración
se establece la necesidad de tener una estrategia regional en materia migratoria. Lo conversamos con el presidente de Ecuador, que por lo demás fue muy interesante escuchar al presidente de Ecuador, porque ellos han recibido 500.000 venezolanos en el último tiempo, y él nos conversó sobre cómo ellos están regularizando la migración venezolana, un tema que yo quedé con una tarea, que es poder acercarnos junto con el servicio migratorio con Ecuador para conocer esa experiencia. Lo conversamos con Perú también, pero la respuesta exacta, si es cuota o no es cuota, no es un tema, sino más bien cómo nos coordinamos y trabajamos de manera conjunta. Cosa que también conversamos yo con el canciller de Bolivia, que también tuvimos una bilateral muy importante sobre el tema migratorio, pero también una agenda positiva con Bolivia. ¿Y se avanza en algo? Fue una muy buena reunión, la verdad, fue una muy buena reunión donde yo creo vamos a hacer, existía una hoja de ruta anterior con Bolivia, sí. Vamos a retomar esa hoja de ruta, vamos a revisarla de acuerdo a los actuales contextos y existe todo el ánimo que podamos trabajar en una agenda positiva. La verdad es que fue una gran reunión. Qué bueno. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de venir hoy día. Muchas gracias a ti. Particularmente después de ese viaje, sí, y de esa gira agotadora. Muchas gracias, Muchas ministra. Gracias.